Bueno, pero si alguien se ha dejado aquí una chuche en el estudio, esto es una maravilla. Hombre, qué detallazo. Y mírala de colorines. Qué rica, tío, yo me pido esta verde. Podemos coger dos, ¿no? O sea, Yo digo que no, cogemos cada uno un puñadillo y ya está. Si aquí hay bastante, ahí de sobra, no te preocupes. Venga, para adentro de dos en dos, vamos. así se graba bien las primeras impresiones. No hay aire, pero hay chuche. A few moments later. Y yo tengo un problema aquí abajo en mis partes. Ay, tío, me aprieta el pantalón. Cállate, que yo no sé cómo ponerme. Chicos, ¿habéis visto mi pendrive que no lo encuentro? Ay, Dios mío. ¿Pero esto qué es? Vengo a preguntaros una cosa y os encuentro a los tres con la tienda de campaña puesta. No sé, sin querer, no queríamos. Creíamos que era chuche. Es que sois lo peor. Muy buenas noches, queridos surferos, y bienvenidos a un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Ya estamos con el estudio montado, parece ser que las tiendas de campaña también, y aquí los tres nos disponemos a hablar de la última obra del gran Tsutomu Takahashi, Jumbo Max, que nos lo trae Norma Editorial. Bueno, vamos a presentar aquí a mis coleguillas, los estacioneros impresioneros. Muy buenas noches, Oli, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va eso? Muy buenas noches, Brian. Pues yo diría que demasiado bien para lo que deberíamos estar, pero bueno, aquí vamos. Bueno, tío, pues nada que nos solucione repasar mentalmente la alineación de algún equipo de fútbol. Ale, muy buenas noches, ¿cómo la llevas tú? Muy buenas noches, Brian. Pues nada, tío. Veranito, acampada, es lo mejor, ¿no? Pues ya tenemos la tienda de campaña montada. Así que una cosa quita de en medio. Pues nada, chicos, yo creo que podemos empezar y nada, yo auguro que este podcast va a ser la polla. Pues lo dicho, chicos, os vamos a hablar de Jumbo Max, del gran Tsutomu Takahashi, como siempre hacemos en las primeras impresiones. Bueno, pues ahora tocaría hablar un poquito del autor. Lo que pasa es que recientemente, con las últimas obras que han ido saliendo de él, ya le hemos hecho un buen repaso. Si nos remitimos, por ejemplo, a esas primeras impresiones de Detonation Island, del cual llevamos por el cuarto volumen recopilatorio aquí. Pero a mí sí me gustaría dar unos datos, tío, de Tsutomu en los últimos años. Me imagino que vosotros habéis estado buscando cositas de por dónde las lleva este hombre. Y yo me he dado cuenta de que este tío parece estar mostrando predilección sobre todo por obras cortas, incluso one shots, en los últimos años sobre todo, como viene siendo el caso pues con esa Thank You del 2015, 3 tomitos, Black Box, que la tenemos aquí recopilado en 2 tomos triple, aunque originalmente sea de 6 tomos, Noin también 6 tomitos. Esa Guitar Shop Rosie que no nos ha llegado, que cuenta con ese one shot a modo de protoversión, y que es serie abierta de momento con 3 volúmenes. Por tanto, yo creo que esta Jumbo Max que nos ocupa hoy viene a ser su obra más larga, 13 volúmenes y abierta desde el 2020, desde aquella ha sido del 2005, que al terminar quedó con 25 volúmenes, así que un tío que está, bueno, pues metiéndose en distintas cositas, pero más breve. Y mira que me sorprende porque de todas las obras así que hemos mencionado, con la sinopsis inicial, esta podría ser perfectamente la que yo hubiera imaginado más cortita. Más corta. En plan, esto da para 2-3 tomitos y punto pelota. Pero no, fíjate que ha sido la que hasta el día de hoy es de las más extensas, dejando en la cuneta cosas como Black Box, que por ejemplo podía haber dado mucho más juego, ¿no? O la misma New, Reverberación, todas esas yo creo que hubieran dado más juego, pero fíjate tú esta, con la sinopsis que luego contaremos, cómo al final, tío, se ha ido extendiendo en el tiempo y por tanto puede ser una de las obras que más nos sorprende. A lo mejor es que porque se va enrevesando poco a poco hasta convertirse en una auténtica locura, que ya puede ser una de las marcas de la casa de este Tsutomu Takahashi. La verdad es que es un tío que está muy liado. Por Twitter he visto que el 27 de julio iba a dar una charla de todo el tema de lo que significa pues de ser un editor hasta llevarse a la parte del proceso creativo, ¿no? Y el que dirige, digamos, estas charlas decía, bueno, espero verla allí. Y el tío le contestó diciéndole, mira, que es que el trabajo artístico para Jumbo Max está llegando a su punto álgido, así que puede ser que haya ocasiones en las que no pueda asistir. En ese caso, dice el tío, haced lo posible por arreglarosla sin mí, ¿sabes? O sea, que es un tío que está muy liado. Y lo estamos viendo porque, por ejemplo, comentaba esa obra, la de Guitar Shop Rosie,
que desde 2018 lleva solo 3 tomos, el último salió en 2014. Y la gente se está preguntando si qué le pasaba a esto, ¿no? Si eso estaba en hiatus, si había sufrido algún tipo de cancelación. Y no, ni por parte de la revista, ni en páginas como Manga Updates pone nada, ¿no? O sea, sigue para adelante. Lo que sí es cierto es que hay una que tiene en hiatus que me parece muy curioso, no sé si la habéis llegado a ver, que la tiene en hiatus con 0 tomos. Es decir, parece ser que dijo, mira, que voy a escribir esto. Y bueno, ya sacaré algo, ¿no? Y está en hiatus desde 2015, que se trata de esa Yorishiroshi. No llegaría a completar el número de capítulos necesario, ¿no?, para el primer tomo, y ahí se quedó. Hay que recordar que este hombre nació en el 65, que tenía ya sus buenos 60 tacos, tampoco está para, ¿sabes?, para llevar el ritmo frenético que pueden llevar los mangakas más jóvenes, y bastante, ¿no?, que está a tope con esta Jumbo Max, que tiene por ahí esa Guitar Shop, pero sí, que yo creo que más tarde o más temprano terminará avanzando con ella y cerrándola. Así que bueno, para la que tiene el tío, pues bueno, bastante va tirando del carro. Bueno, y decir que esta obra que nos atañe hoy, esta Jumbo Max, se serializa originalmente en la Big Comic de la Shogakukan desde abril de 2020. Una revista seinen, vamos, de las que tienen más renombre en Japón. Allí han publicado gente como Tezuka, Shotaro Shinomori, Sanpei Shirato, Fujio Fujiko, el de Doraemon y demás. Es decir, que aquí han trabajado los grandes, ¿no?, de la demografía seinen. Y tenemos unas cuantas obras que son aquí de sobra conocidas que se han editado esa Big Comic. Por ejemplo, esa Eagle, que iba de la carrera presidencial para presidente de Estados Unidos. Y esa Blue Giant, de la cual nos hemos deshecho en Vítores siempre que hablamos de ella. La verdad es que es un estandarte ya no solo del seinen, sino de obras de calidad. Así que bueno, viene con un buen respaldo. Y aquí, pues nada, ya podemos empezar a disfrutar de ella. Y en nuestro país llega de manos de Norma Editorial, como el resto de sus obras últimamente, y lo hace en tomo B6 con sobrecubierta 208 páginas, eso sí, sin página de color ni floritura, por 10 euracos. Y como hemos recordado antes, lo dejamos por aquí el dato, esto es serie abierta en Japón, con 13 tomos por allá de momento. Sí, una edición como las que viene haciendo Norma, es decir, un tankobon corriente y moliente, como tú bien has dicho, sin página a color, sin ningún tipo de extra, nada por el estilo. Como siempre, un calco de lo que son las ediciones japonesas, pero pues no por ello es peor, así que estupendo. Sí, es verdad que dentro de las obras de este autor, hacía tiempo, ¿no?, que no nos llegaba una en formato B6, porque estábamos ya acostumbrados a estos tomos triples, tío, que sí, con la de Jirai Shin Diablo, Detonation, Black Box, todos no habían llegado, estas últimas, en formato triple. Y esta Jumbo Max, pues al final nos los traen en formato unitario, ¿no?, formato clásico B6, que quizá da hasta un poco más de coraje, ¿no?, porque es de las extensas, la que le podría haber venido mejor tener tomos 3 en 1, pero bueno, se han decantado por este formato más clásico, tío, yo no sé a vosotros qué os parece. Habrá que ponerla al lado de Reverberación, por lo menos, para que no dé mucho toque. Junto a Neon y Reverberación, que son las ahí está, pero bueno, sí, tenemos la colección de Takahashi a 2 alturas, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Es verdad que yo creo que yo estoy muy de acuerdo, al ser más larga hubiera estado genial ese formato de tomos triple. Pero bueno, su razón tendrán. Yo creo que la razón principalmente es porque a lo mejor Norma no sabe con cuántos tomos va a acabar esto, si va a ser múltiplo de 3 o qué, y para no andarla liando, porque a lo mejor si esto no existe allí en Japón, pues no han tenido el beneplácito de los nipones y han dicho, pues mira, la misma edición que allí y a hola. Yo creo que esa es la cuestión. El que a lo mejor allí en Japón no le han dado permiso precisamente por eso. No saben cuántos tomos van a ser esta Jumbo Max todavía. Entonces no saben si va a quedar bien o no una serie así de tomos triples. Hombre, yo creo que es un poco putadilla, pero bueno, a lo mejor tomos dobles no hubiese estado mal, pero bueno, tampoco pasa nada, leche. Nos estamos un poco mal acostumbrando a que ahora las series largas sean dobles, triples. De toda la vida han sido tan cubón y no ha pasado nada. Bueno, y en cuanto al resto de la edición, pues nos encontramos esa sobrecubierta en brillo y al retirarla vamos a tener pues un interior bastante soso en blanco con letras púrpuras que vienen a plasmar pues esas dos caras de protagonista y coprotagonista que nos encontramos en el lomo, pero ya en su interior, y como adelantaba antes, no hay ningún tipo de extra. Eso sí,
precio 10 eurillos ya, ¿eh? Esto es algo que pasó hace poco, el subir sin decir ni mu. Ya subieron a 9 euros los tankobon y la gente se quejó, pero es que han subido ahora otro euro más. Ya directamente estamos a 10 euros los tankobon. Y a mí se me hace ya que no caro. A mí ya esto me empieza a oler ya hasta mal. Lo hablábamos hace poco, ¿no? En el podcast principal con el tema de esa tirada de europeos que iba a hacer Nuevo 9 de la obra de Bablet, y comparando los números españoles con los números en Francia. Por ahí podemos entender el precio, ¿no? O sea, obviamente aquí no se puede cobrar el tomo a como se puede cobrar en Francia o en Italia. No obstante, hace un agujero bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que es que no tiene nada más. Es como cualquier otro B6 o cualquier otra editorial hija de vecinos que te saca esto y a lo mejor todavía te mantiene un precio de 8,95, ¿sabes? Lo que sí me gustaría es romper una lanza a favor de la calidad del papel. Aunque se trate de un B6... si le echáis un vistacito al grosor del papel, es bastante bueno en comparación a otros V6 que hay por ahí que lo suelen incluir más finito. Aquí, para que os hagáis una idea, si no tenéis el tomo delante, el grosor de papel viene a ser muy parecido a esos tamaños A5 que nos encontramos en Tokyo Revengers y demás, que es papelón del bueno. O sea que por ahí vale, pero para justificar los 10 euros creo que no es suficiente. Hombre, yo personalmente para este tipo de tomos, tío, me conformaría con un papel un poco más basiquito, tipo, que te digo yo, Ibrea, por ejemplo, ¿no? Que sigue vendiendo sus tomos B6 a 9 euros. Y recortaría ese euro, recortaría un poco la calidad y yo me estaría más contento, digamos. Pero bueno, el mercado se mueve, tío, y tendremos que, sobre todo, reducir gastos que vamos a hacer porque no podemos seguir a este ritmo, tío. Pues ya está, menos colecciones y después vendrán los lloros por las cancelaciones. Ok, y de aquí nos vamos con los datos Wacom. Os recordamos que Jumbo Max se publica el 4 de julio de este 2025, hace 2 semanas, y de momento cuenta con tan solo 72 usuarios listados en Wacom. Lo acabamos de hablar, quizá por el precio de 10 euros, quizá por tratarse de un seinen de corte más adulto, carente de acción aparentemente en la premisa inicial, quizá sea el formato... No lo sabemos. Pues puede ser un cúmulo de cosas, Brian. Yo la verdad es que veo unos números bajitos para ser un manga de Takahashi. Sobre todo si lo comparamos con otras obras que al parecer han vendido bastante mejor, o al menos que han tenido mejores números en Wacom. Y bueno, y esa misma semana, ya lo comentamos en el anterior Primera Impresión, el de Santuario. Precisamente este Santuario lo tienen listado 208 personas, o sea que hay una diferencia bastante notable. Sí, dentro de los números 1 que salieron esa misma semana, solo mencionar, por ejemplo, esa de Who Can Define Popularity, ¿no? También de Norma, que estaba por debajo, 49, es verdad que es una obra mucho más desconocida, podríamos decir, ¿no? A mí lo que comentáis de Takahashi, sí que es verdad que me llama la atención, quizás sea porque dentro de las últimas que nos han llegado, quizá tenga el tema menos llamativo. Detonation Island al final con el rollo este de los malotes, ¿no? De las Bosozoku y demás, yo creo que hay mucha gente a la que le mola. A día de hoy, por ejemplo, el tomo 1 de Detonation tiene 284 personas, es decir que está muy bien, aunque es verdad que tiene mucho recorrido ya a su espalda. Pero incluso aquella de Black Box, con el rollo del boxeo, ¿no? Y ese boom que hay ahora aquí en España con mangas de este deporte, también funcionó mejor. Esta también es serie abierta, que también muchas veces le juega un poquito en contra, ¿no? A ciertas series. No sé, yo creo que se ha acumulado ahí una cierta cantidad de puntos negativos, vamos a llamarlo, que para mí, por ejemplo, no lo son. Y puede que por eso al final el número sea más bajito de lo esperado, tío, porque es un autor que aquí en España vende de puta madre desde hace mucho tiempo. No obstante, aunque el número de usuarios listados en Wacom sea bajo, pasa lo contrario con la nota media en la plataforma, porque lo que lo hemos leído y valorado, pues entre todos le hemos cascado un 4,7 de 5, o sea que calidad no le falta. Quizá, no sé, un poquito más de publicidad. Yo creo que ha sido el precio, no sé. Pero bueno, ahí tenemos a Norma que nos está intercalando ahora los lanzamientos de Detonation con las de Jumbo y seguiremos atentos a ver cómo sigue esto. Bueno, pues vamos con la sinopsis de este Jumbo Más. Ya sabéis, queridos surferos, no os hacemos spoilers, simplemente una pinceladita de lo que trata
esta obra para que, bueno, ya vosotros luego decidáis si os mola el rollito o si next. Pues la historia de esta Jumbo Max nos presenta a Tateo Sone, que es el dueño de una farmacia que acaba de casarse con una mujer que ya venía de un matrimonio anterior, separada con una hija y demás, ¿no? Tateo es un tipo muy introvertido, no muy agraciado, podemos decir también, y que de hecho nunca imaginó con casarse con una mujer tan guapa, ¿no? Como esta. Así que, digamos, él se siente que está en su prime, ¿no? En su mejor momento. Un día de esta mujer, la mujer de Tateo, le comenta que está embarazada de él, que durante la noche de bodas, ¿no? Pues lo hicieron, como es lógico, y se ve que la cosa pues terminó bien. Tateo no recuerda absolutamente nada porque estaba borracho aquel día, pero se queda en shock. Y es que tiene un pequeño secreto que no había compartido con su mujer, ¿no? Y es que este pobre hombre, bueno, sufre de disfunción eréctil y de hecho jamás en su vida había sido capaz de tener una erección, ni siquiera usando la Viagra, podríamos decir, ¿no? El tío tiene el pajarito muerto, no le va ni para atrás. Así que claro, ahí empiezan las sospechas. Me la está jugando porque claro, viene esta mujer en segundas nupcias, que además él está en una muy buena situación económica y contrasta con que su mujer pues está de buen ver, ¿no? Y también tiene esta hijastra que bueno, ya pues rondará la universidad o por ahí y la tía también como que le pide muchos favores. Se ve ahí como un poquito de interés y nosotros como lectores pues podemos pensar que se la están dando con queso, ¿no? Así que bueno, ahí está eso y en medio de esta crisis se cruza con este tal Sumaoka, este hombre enigmático que parece ser, bueno, pues el padre de una chica que vive de alquiler en una de las propiedades de Sone, y le dice que, bueno, que tiene esta píldora experimental y tal, que puede ser capaz de revertir su impotencia. Claro, tras experimentar los efectos de esta pastilla, pues nuestro querido Tateo se queda obsesionado con la droga. Y tiene la genial idea pues, de decidir replicarla, ¿no? Para tenerla de por vida, porque obviamente este Sumaoka que se la da y demás, primero se la quiere colar, le va a vender 3, pero solo una es realmente la pastilla. Luego, cuando nuestro protagonista le dice que no, que la quiere replicar y que quiere hacer pues, una producción a larga escala y demás, ya el tío dice, espérate, que te he engañado, venga, vamos a hacerlo esto los dos juntos. Entonces tenemos por un lado la figura del inocentón con problemas y por el otro lado un poco el de la sabandija de los negros de los bajos fondos, que vamos a ir viendo cómo nos va a ir colando a nuestro protagonista inocentón en un mundo bastante oscuro. Pues sí, efectivamente, al final todo se resume en eso, en que el prota Tateo quiere replicarnos esa, vamos a llamar, Viagra ilegal, cuyo origen es un poco desconocido, se pone a experimentar con ella y efectivamente parece que entra en un círculo un poco... vamos a llamarlo oscuro, sí. En este primer tomo todavía no se nos dan muchos datos y vemos que, bueno, que empieza su camino, ¿no? Hasta lo que entendemos que puede ser un mundo bastante ilegal. Pero sí que, bueno, ya conoce a este personaje que tú has comentado, Brian, conoce también a una estudiante del hospital universitario que le va a ayudar también a todo este tema de crear y de encontrar los componentes para la pastilla y demás. Y bueno, digamos que son los primeros pasos hacia algo bastante que pinta bastante peliagudo y bastante interesante. Yo, como idea inicial, me parece súper llamativa, súper enganchante este primer tomo, tío. Te tiene muy entretenido y te tiene muy lanzándote cosas, información e ideas muy guapas. Que obviamente la referencia más clara que tenemos, yo creo todos, ¿no? Es ese Breaking Bad. Pero donde yo creo que va a venir la verdadera chicha a partir de ahora, porque este planteamiento está muy guay. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que quiere hacer Takahashi con esto? ¿Quiere convertirlo en una especie de literalmente Breaking Bad? ¿Lo va a convertir en un traficante de pastillas? ¿Va a llevarlo por otros cauces? Yo ahí tengo muchísima curiosidad. La verdad que es lo interesante precisamente por eso. Yo iba a decirlo. Y realmente es que esta serie cuando salió, cuando se licenció, la iban vendiendo un poquito así, como una Breaking Bad a la japonesa, con Viagra de por medio, etcétera, etcétera. Es curioso cuando vemos a Tateo, que es un personaje que a priori parece más inocentón, al menos en este primer tomo. La ilusión de crear esa droga precisamente es para beneficio propio, no para ni distribuirla ni comerciarla. Pero tenemos el contraste de estos otros dos personajes. Este es Sumaoka que ha dicho Brian y esta estudiante que parece que tiene otros derroteros con la droga.
Es muy curioso a ver el devenir de esto, porque precisamente en Breaking Bad un poquito iba la cosa así. El protagonista lo que quería era tener dinero precisamente para que la familia estuviera bien después de su muerte. Pasa que, por ejemplo, Breaking Bad, de lo que todo el mundo está hablando a la hora de comparar Jumbo Max, incluso a mí se me vino a la cabeza, pero luego, tras leer y darle un par de vueltas y pensar un poco en la figura de Tsutomu Takahashi, yo creo que él como autor dista bastante de los shows palomiteros estadounidenses, ¿no? Aquí Breaking Bad siempre te jugaba con el cliffhanger, bueno, creaba más situaciones que otra cosa, ¿no? Que, ojo, es de mis series favoritas, ¿eh? No quiero menospreciar Breaking Bad, por Dios, que no se malentienda. Pero creo que Tsutomu Takahashi es un tío que no ha demostrado con creces que es de los que le gusta hurgar en la mierda, de los que le gusta profundizar en sus personajes, que no nos va a crear situaciones a base de efectos baratos, sino nos va a crear una desesperación capítulo a capítulo. Presentándonos, sí, situaciones sórdidas, pero también pues ahondando en la psique de los protagonistas para demostrarnos lo peor también muchas veces del ser humano. Y en ese aspecto, dándole vueltas, dije, tío, creo que se asemeja un poco más a los ritmos de Sam Peckinpah, ¿sabes? Donde este primer volumen además nos presenta, como ha dicho Oli, una idea muy introductoria, donde realmente los bajos fondos no se ven tanto, pero tú sabes que Takahashi te va a llevar allí. Un poco lo que hacía Peckinpah, ¿no? Te construye una historia a unos ritmos que pueden parecer lentos, donde lo único que está haciendo es insuflar tanto al personaje como al espectador de una impaciencia porque todo explote, ¿no? Y aquí estamos viendo un personaje muy inocentón, que tanto Sumaoka como Kanoko, la estudiante del hospital, los dos son unos trepas. Los dos muestran una cara que no es la que... Aquí el único realmente que va de cara es el pobre protagonista. Los otros son enrevesaetes, ¿vale? Que están aliados y demás, pero tienen doble cara. Entonces yo creo que aquí Takahashi pues nos va a ir construyendo esto de forma que al final vamos a tener aquí una explosión donde, como decía, yo tengo mucha curiosidad de ver por dónde las lleva, porque realmente creo que si le ha dedicado de momento 13 volúmenes a esto es porque tiene que tener algo muy guapo entre manos. Lo curioso es lo que tú dices, tío, cómo nos lleva de la manita a los bajos fondos. Tú sabes a dónde vamos perfectamente, pero vamos con paciencia, que es lo que me encanta de Tsutomu Takahashi, que no se toma las cosas de manera precipitada. Y cómo va creando ese caldo de cultivo, llevándote tranquilamente, para que tú sabes que te va a meter ahí y va a encontrarte lo que tú dices, un reventón por alguna parte. Y esto lo hace siempre además de la mano de personajes muy carismáticos y muy bien trabajados, que yo creo que siempre son muy llamativos, vaya. En este caso, los tres principales que ya hemos estado mencionando, ¿no? Yo creo que aquí te los presenta bien, te generan curiosidad, son muy diferentes lo uno de lo otro. Sobre todo me ha gustado el protagonista, tío, que no es para nada el clásico, ni siquiera es el clásico de Takahashi, que dentro de lo que cabe casi siempre, ¿no? Son todos muy similares entre sí, todos un poquito muñequitos rotos, pero con ese aspecto un poco de malotes, de barrio y tal. En este caso no, en este caso tenemos aquí a un señor, no recuerdo si va por la cuarentena ya y demás, ¿no? Un poco regordete, que siempre ha sido el timidito, ¿no? El callado. Y me mola ese prota, tío, al que desde el primer momento estamos viendo que manipulan y utilizan un poco, ¿no? Los otros dos que son más espabilados. Pero me gusta mucho ese plantel inicial de personajes y más que irán viniendo, vaya, no hay más que ver las portadas de los próximos tomos. Es la antítesis del héroe, ¿eh? Ahí va, tío. Total. Y es que sorprende muchísimo. Yo creo que eso es lo que hace que mucha gente se eche un poco para atrás, diga, ¿esto qué leche? Claro. ¿Qué personaje es este? Un poco lo que habéis dicho vosotros, es la antítesis de ese héroe. Y es realmente lo interesante, lo que hace interesante esta obra. No es lo mismo verte, claro, al típico chavalín joven, ¿no? Pelo pincho, con cara de malo en la portada, que verte a este señor, que además lo tenemos aquí en portada, ¿no? con esta cara un poco extraña. No es la portada más llamativa, pero también es verdad que yo creo que no tira para el público más shonen, más juvenil, podemos decir, ¿no? Quizás sí que despierta el interés de gente un poco más adulta, precisamente por esta portada diferente, y cuando lean la sinopsis yo creo que le puede hacer un poco... Pues eso, les puede atraer, les puede resultar interesante. Y si nos escuchan a nosotros, pues espero que todavía más, tío. Porque sinceramente es una obra que yo espero que repunte muchísimo con el paso de los tomos. Hombre, esta es la típica que verá cuando empieza a hacer la gente contenido en redes y eso.
va enganchando más. Y es la típica que la gente se va comprando de golpe y porrazo, buscándola por Wallapop, a ver si pueden pillar los 5 primeros para entrar, tal y que cual. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que tiene muchas aristas la historia, tío. Porque hemos mencionado eso, pero también lo de la mujer. Es que yo quiero saber si realmente el hijo es suyo, ¿sabes? Y me he leído el primer puto volumen y me tiene ahí con el tema ese de que la tipa esta es una pilingui, ¿sabes? Que es que se la ha jugado. Pero es que también la médico, es que quiere el Sumaoka este, donde son muchas cosas que... Muchos anzuelitos que no ha puesto ahí, tío, y yo soy el pez tonto del lago porque he pinchado en todos, ¿sabes? A ver, en este caso es verdad que no nos está llevando a los suburbios, a los barrios bajos, como que suele hacer normalmente, ¿no? Pero sí que nos está llevando a temas típicos suyos, sórdidos, sí. Que te hacen sentir un poco incómodo, ¿no? Todo este tipo de cosas la está tocando desde el primer momento, no de una forma tan directa como en otros volúmenes suyos, ¿no? En otras series, pero sí que lo está haciendo. Y como desarrolle todos estos temas, vete a saber lo que puede sacarse aquí de la chistera. ¿Veis? Y por volver a la pregunta inicial esta de cómo, que hiciste tú, de cómo ha podido, yo qué sé, 13 tomos en esto. Pues fíjate, hablando de aquí, pues yo pienso que es que porque el tío ha dicho, mira, es la historia a lo mejor más corriente que tengo de un personaje más del día a día, ¿no? Vamos a explorar bien esto porque aquí hay un filón. Y yo creo que ha sido un poco el tema ese. Porque si te fijas, tú lo abres rápidamente y te puede parecer que ya hablaremos en el dibujo que no, pero bueno, rezuma a Takahashi por los 4 costados. Pero es lo que has dicho y lo que hemos estado hablando, que no tiene esos elementos tan característicos, tan marcados de las últimas obras. Si es que el tío aquí es un pringaete y a lo mejor eso ha sido lo que le ha dado para estirar esto y convertir a Jumbo Max en una obra de larga duración después de venir de una trayectoria de tantas obras cortas, ¿no? Así que por ahí a mí me parece muy interesante y desde aquí a todos los que nos estén escuchando le animo que, joder, os compraros el primer volumen o a vuestro colega pedirle que os lo deje porque yo creo que os vais a enganchar. Pues vamos con la sección del dibujo y, joder, si hablamos de Takahashi, hablamos de un estilo definido, característico, representativo y reconocible, allá donde los haya, que le sienta muy bien a su historia y que, bueno, aquí vemos a día de 2020 y hasta la actualidad, pues, cómo sigue su arte. Hombre, el arte sigue maravilloso, pero quitando que ya hemos hablado mucho del dibujo de Takahashi, si tiene esa oscuridad, esas líneas negras que hacen que el dibujo sea más áspero, también lo que yo quiero resaltar en este caso es precisamente el diseño de este personaje, el diseño de Tateo, que es lo que he dicho antes, es un personaje que me ha sorprendido mucho, tanto a nivel argumentativo como a nivel de diseño. No, lo hemos dicho antes, me voy a repetir un poquito, no es el típico héroe manga y eso es lo que lo hace más interesante. Eso con el dibujo de Takahashi, ¿qué vamos a decir que no hayamos dicho hasta ahora? Cuando hemos hablado de Detonation Island, hemos hablado de otra obra de Jiraishin, cualquiera de Takahashi que hemos hablado, siempre nos hemos deshecho en elogios en cuanto al dibujo. O sea que eso no va a cambiar. Pues yo diría que sí que ha cambiado, tío, en este tomo precisamente. Porque al contrario, claro, es que es verdad que el tipo de historia también lo requería. Al contrario que todas las obras anteriores suyas que hemos mencionado, todos esos tomos triples que nos han ido llegando, aquí no estamos en una típica historia oscura de primera. Y de hecho tiene la línea más clara de todas las que hemos visto en estas obras. Eso es cierto. Más clara, pero vamos, que tampoco sigue teniendo ese toque característico suyo. En el diseño sí, pero no es el típico cómic que tú lo abres y te impacta por lo oscuro. Véase Detonation Island. No es una atmósfera opresiva, creo que es lo que quiere decir, ¿no? De entrada. No, oscuridad en general, tío. Esas noches, no está todo ambientado en la noche, no está lleno de gente lóbrega. Tú ojeas el cómic en tienda, por ejemplo, y no te va a impactar por ese feeling tan potente que tiran estas obras que estamos mencionando, ¿no? Aquí tú vas a ver, ¿qué te digo yo? Una especie de Family Compo casi. Te puedes creer que estás ojeando un manga de ese tipo porque es mucho más agradable visualmente y impacta menos de primera. Por eso también es verdad que puede que haya traído menos la atención de la gente, tío, porque lo ojeas y te vas a encontrar a mucha gente charlando en el salón de casa, ¿no? Alguna escenita así en calle, demás, que no hay nada muy impactante, no hay tampoco va a haber enfrentamientos, por supuesto. Esto es una obra mucho más tranquila. Entonces, por esa parte, yo creo que impacta menos. Y el dibujo también lo refleja, que yo creo que es lo ideal, tío, que se adapte un poco al tipo de historia que quiere contar. Así que
hemos visto, digamos, al Takahashi con su diseño de personajes característicos, su buen hacer, su buenos fondos, pero, ya te digo yo, el toque que le he visto distintivo con respecto a otra obra es ese un poquito más claro, ¿no? Ese dibujo más clarito y más agradable a la vista, podemos decir. Mira, si te coges un tomo de su tomo de los últimos, ¿vale? Te coges Black Box o te coges Detonation Island y haces un pasapágina rápido, los colores predominantes son el gris y el negro. Si coges este de Jumbo Max, es blanco, y luego si te paras a mirar, hay una cantidad brutal de fondos en blanco directamente, que aquí el tío ha pasado. No porque no sea capaz, porque luego te regala algún fondo de la ciudad. Sobre todo se deshace mucho en la noche, le flipa. Ahí sí cuando quiere dibujar la noche te la plasma ahí y te hace maravillas, ¿no? Yo creo, fíjate, que o bien es para adaptarse a la obra, que la quiere hacer como un poquito más ligera en cuanto a arte, o bien, como no lo sabemos todavía, porque, a ver, yo no me he querido meter en Scan, venimos de una situación de un personaje más blanco, más inocente. No es un personaje corrompido, no es un personaje de mala vida. Claro. Como nos viene presentando en las últimas obras. No tiene taras, no tiene esos conflictos, ¿no? Pero yo creo que como siempre nos va a venir con el tema de las dicotomías morales, ¿no? Y demás, a lo mejor vamos a pasar de un Takahashi que nos abre una obra más clara, y que a medida que nuestro protagonista vaya descendiendo a los infiernos, quizá también acompañe con el dibujo. Pues también eso me viene dado por lo que he leído en Twitter, que decía el tío que es que el artwork, ¿no? Lo que viene a ser el apartado artístico de Jumbo Max estaba en su punto álgido. Y a lo mejor es que estamos bajando junto con el argumento, junto con el desarrollo de los personajes, hacia algo un poquito más oscuro. Puede ser. Efectivamente, y es que ahí iba a ir yo. Antes he dicho yo que Takahashi te iba llevando de la mano hacia los bajos fondos. Que obviamente eso no se va a reflejar en este primer tomo, a lo mejor tampoco en el segundo, no lo sabemos. Pero que sabemos que lo va a hacer en algún momento. Y sabemos que ahí el dibujo va a dar un vuelco también. A ver, no voy a decir un vuelco tremendo, pero que sí, a lo mejor ahora mismo es más blanco, como vosotros decís. Es cierto que tiene unos tonos más claros, pero yo no pongo en duda que en el momento en el que la cosa se tuerza, vamos a volver a ver el Takahashi de los rayajos guapos. A ver, esto ya suponer, ¿no? Porque realmente no lo sabemos. Puede ser, conociéndolo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el diseño de personaje guarda su línea habitual, excepto por el protagonista, que por momentos parece prácticamente caricaturesco. Yo una cosa así en su tomo Takahashi no lo he visto antes, a mí me ha sorprendido. Digo, hostia, cuando empecé a leerlo dije, este tío ha bajado un poquito el nivel, ¿o qué ha pasado aquí, no? Y luego ya vi que no. Ya vi que no, porque luego ya es verdad que el diseño de los personajes es el típico, ¿no? Tienes aquel con pinche que parece el típico matado, la pava guapa, tal. Y a mí una cosa que yo no sé si os ha pasado, tío, pero a mí nuestro protagonista me ha recordado un poco a veces, en según qué plano, al Dr. Piranoid, el de Street Sharks. Joder. Con esa papada y esa cara, tío. A mí no me ha recordado en absoluto, pero ha sido buenísimo la vez que de escuchar ese personaje. Pues nada, chicos, dicho todo esto, ¿cuáles son vuestras conclusiones finales de este primer volumen de Jumbo Max por el maestro Tsutomu Takahashi? Si queréis empiezo yo y voy a decir que fíjate que me leí obras de Takahashi. Fíjate que yo pensaba que este autor a lo mejor ya no tenía nada que me sorprendiera y sigue sorprendiéndome. Es muy curioso porque es una obra que me ha parecido muy fresca, quitando obviamente las comparaciones que hemos hecho de Breaking Bad y todo esto. Pero tanto a nivel argumento, a nivel de personaje, una trama tan poco, no sé, tan poco común, como el tema de la Viagra también y la disfunción eréctil, me ha parecido muy curioso. Y ¿qué queréis que os diga? Yo estoy deseando saber qué es lo que pasa en sucesivos tomos, porque esto tiene pinta de que se va a enrevesar y de que vamos a encontrarnos
quizá una de las obras más curiosas de Tsutomu Takahashi. Así que ya os digo, yo estoy muy dentro de esta Jumbo Max. Y, jolín, es que ya os lo digo, Takahashi para mí es un crack, es de los mejores autores que hay ahora mismo en el mercado y, coño, todo lo que cite este hombre para mí es al menos, cuanto menos, mínimo de echarle el ojo. Pues sí, coincido totalmente con el Ale. Lo único que no coincido del todo, tío, es lo que has dicho justo al principio, y es que pensar que Takahashi ya no me va a sorprender y darlo por sentado, tío, porque si una cosa tiene este señor, es que cada obra que me he leído suya le ha dado un giro de tuerca a la historia, no ha sido para nada continuista con la siguiente, salvo quizás ese tono un poquito más oscuro que tienen todas, ¿no? Pero ha ido de una cosa a otra, una que era rollo policíaca, después nos ha metido con, como decíamos, el tema este de los delincuentes japoneses, una de boxeo, una de nazismo con un tema súper paranoico de los hijos de Hitler, otra de artes marciales, o sea, ha ido saltando de una cosa a otra que me parece genial porque continuamente se va reinventando. Y en esta Jumbo Max sí que es verdad que esperaba todavía un salto más grande porque la sinopsis que nos vendían desde Norma y demás ya invitaba a ello. Y efectivamente, tío, ha vuelto a ser otro salto con tirabuzón de este hombre y otra vez ha caído, bueno, clavando los pies en el suelo porque me gusta muchísimo este primer tomo, tío. Sin fuego de artificio, sin escenas rimbombantes, sin acción, que vosotros sabéis, ¿no? Los que nos escucháis a menudo, que somos muy de mangas de acción. Pues nada, aquí cero acción, solamente con una trama que te engancha, que te propone cosas un poquito más sórdidas, ¿no? De lo que podría parecer al principio, y unos personajes muy atractivos, así. Pues te plantea una idea inicial, tío, que a mí me ha enganchado totalmente y que, como ha dicho Ale, pues estoy, vamos, esperando como agua de mayo los siguientes tomos, tío. Así que muy dentro de Jumbo Max. Tú dices, Oli, que nosotros somos muy de acción y tal, pero fíjate, Santuario, que la última también que hicimos, el Primera Impresiones, tampoco tenía nada de acción. O sea, hay obras de acción que nos mola un montón, pero estas obras, cuando están muy bien llevadas, tío, hay que deshacerse en elogio. Totalmente. El manga seinen en general yo creo que es el que nos atrae más a día de hoy, ¿no? Cuando hablamos del shonen quizás sí que es verdad que tiene que ser un poco más género de acción, pero cuando es seinen, tío, pues cositas como estas sí que no, a día de hoy al menos, nos flipan. Pues tío, yo voy a ser un poquito vulgar. Oli, tápate los oídos, que a ti esto te... Sí, tío, te que, cuece, yo soy de colegio de cura. A ver, yo lo voy a decir claro, tío. Para mí, Takahashi se ha sacado las chorras haciendo una obra que gira en torno a la disfunción eréctil, tío. A mí me parece eso, se la ha sacado. Porque pocos son los mangakas, tío, que pueden lograr que un planteamiento así sea sólido y tenga sentido. Y que no acabe en una parodia ridícula que al final digas, tío, me parecía que podía ser una propuesta innovadora, pero es que al final esto no hay por dónde cogerlo. Y no me hace falta más que el primer volumen, porque con un puñado mínimo, muy reducido, de personajes te consigue arrancar una obra que ya solo con este primer tomo podemos decir que no peca en exceso de introductorio, sino que al revés, como he dicho antes, te pone distintos anzuelos y, tío, lo he dicho antes, he sido el pez tonto de la charca, he picado en todo, estoy súper enganchado ya. Quiero saber esas distintas ramificaciones que te va planteando ahí, además de manera muy sutil, con personajes complejos, diciendo poco, pero a la vez expresando mucho. Y nada, tío, yo pensé que una obra así en la vida, esto podría funcionar en un manga. Quizás me lo dice en el europeo o tal, y te digo, vale, ahí son más sesudos, le pueden hacer algo... Pero, tío, es que el cabrón este está en su prime, aunque tenga 60 tacos, lo sigue dando todo y por eso yo, al que pregunte, ¿esta de Tsutomu Takahashi? Sí, me da igual lo que venga después, sí. Te va a gustar, si es que te va a gustar, tiene de todo para todo el mundo y una vez que te hayas leído 3-4 de su obra, ya estás perdido. Así que nada, habrá que ver por dónde desarrolla esto, si estamos acertados o no en nuestras predicciones sobre por dónde van a ir los tiros, sobre pues eso, el apartado artístico, si va a ir de vuelta a un tono más oscuro como nos tiene acostumbrados, si se va a quedar ahí, no lo sabemos, pero lo que yo sí sé es que la voy a continuar y con esto ya me hago un spoiler del spoiler.
dicho todo esto, chicos, yo tengo mucha curiosidad. A ver si coincidimos aquí con la notita. A ver. Pues a este primer tomo le voy a dar yo un 8. Pues yo por mi parte un poquito más, un 8,5. Ahí estoy yo, 8,5 también. Creo que si hacemos un segundo de impresiones dentro de un añito o dos o cuando toque, a ver si llega al 9, tío. Ojalá. Siendo este tío seguramente. Bueno, y ahora sí, yo lo he spoileado un poquito antes, vamos con esa confesión. ¿Quién se ha pillado el tomo? Nos lo hemos dejado y sobre todo vamos a continuarla. Pues mira, yo todavía no me lo he pillado. A mí me lo ha dejado Oliver, como hace últimamente en las primeras impresiones. Pero eso no quiere decir que no quiera pillármela. Yo ya he dicho que a mí esta obra me interesa una barbaridad. Y yo sé que antes o después voy a meterme en ella. Cuando esté mejor económicamente y despacio, va para adentro. Si apuntaras todas las que has dicho que antes o después te las vas a pillar, tendríamos ya aquí, vamos, un papiro de estos de los largos, ¿eh? A ver, ojalá. Tengo ojalá. una nueva biblioteca entera ya rellena con lo que tengo que comprar. No veas. A ver, dije Cross Game, Santuario. Tendrías que pedirle el papiro que usa Oli para hacer la lista de reyes. Para apuntar todos los cómics que quiere, pues te haría falta el mismo tipo de papiro. Es que no soy tan bueno como Oliver, entonces no me regalan tantas cosas. A mí al final me regalan cosas de ropa, una carterita, etcétera, etcétera. A mí, Eso es de mala gente. A mí no me Eso llegan. es porque eres mala gente. Me encanta estar hablando de los reyes con Terral que hace hoy, macho. Esto es maravilloso. Ah, pero vosotros no habéis empezado ya a escribir vuestra carta, porque yo empecé ya hace un mes. ¿Ves? Si es que es para pegarle, Brian, es que es para pegarle. Es una ansia. Así recibe cosas el Bueno, capullo. vamos a reconducir esto. Mi confesión va a ser un poco trambólica, tío, porque será que soy una ansia de Takahashi, pero a mí me lo prestó Oli para hacer antes el primeras impresiones y antes, Ale, de pasártelo a ti, yo ya tenía el mío. O sea, que había un momento en el espacio-tiempo en el que en casa, yo en mi escritorio tenía 2 volúmenes uno de Jumbo. Eso es lo que se tiene que hacer, comprarse de 2 en 2 los volúmenes Jumbo Max para que venda bien y siga editando cosas de Takahashi. A ver, yo por mi parte ya lo habéis comentado, efectivamente, me lo pillé. Bueno, y viendo la nota que le he puesto, como es lógico, la voy a seguir con muchísimas ganas, tío. Yo también, te lo dije antes, pero bueno, vamos a recalcar las cosas como son. Eso sí, multiplicado, aunque está fácil, ¿eh? A 13 tomos, 10 tomos, ya sabéis, 130 Ay, pavitos, ¿eh? ¡Mamá! Wallapop, te elijo a ti. Bueno, pues hasta aquí el programita de hoy. Yo creo que, bueno, después de estos minutos hablando, yo me he relajado. Yo no sé vosotros, chicos. Sí, tío, yo ya me he quedado tranquilo. Nada más que ver la cara de Tateo en bucle ya se me ha pasado todo. Sí, yo también perfecto, Brian, sin problema. Tú sigue. Vale, bueno, pues ya está. Podemos despedirnos ya y cerrar aquí el chiringuito. Nada, Ale, pues nada, vámonos para casita, estamos bien, ¿no? ¿Un camperito de camino o qué? Hombre, no me lo digas 2 veces, por supuesto. Venga, vamos a levantar y nos vamos, ¿no? Bueno, buenas noches, surferos. Buenas noches, Brian, Oli. Y un saludo a todos. Bueno, Oli, venga, vamos, que nos vamos por el campero, tío. Buenas noches. Bueno, venga, y tirando vosotros, ahora voy yo, tío. Voy pasando, anda. Hasta luego a todos, muy buenas noches. Bueno, pues nada, tío. Tomad, pilla las llaves del estudio. Estoy pillando el campero. Pues nada, surferos, muchas gracias por estar ahí al otro lado, como siempre. Aquí Brian, un servidor, se despide de todos vosotros. Un abracito muy fuerte y pronto nos escuchamos más, como ahora. ¡Oli! Que se te enfrían las papas, ¿eh? Nos las vamos comiendo la ley yo. Guardadme unas cuantas. Papas que va. Ale, ahora que estamos fuera, yo creo que este sigue empalmado, ¿eh? Totalmente, vamos. Si está la mesa reclina por su lado. Y el gamba.